A partir de ese momento vamos a iniciar la grabación. Listo, ya estamos grabando. Ahora sí. Entonces, regresamos a lo que estábamos. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto finito de pasos ordenados de manera lógica con la finalidad de resolver un problema. Finito significa que tiene un inicio y tiene un fin. Y en este caso, lo que tiene un inicio y un fin es una serie de pasos, como dirían por ahí, como una serie de instrucciones, como un instructivo. Y este instructivo está ordenado de manera lógica, ¿sí? No está en desorden los pasos, no se pueden hacer de manera desordenada, se tienen que seguir un orden lógico para llevarlos a cabo. Y el objetivo de esos pasos es resolver un problema, ¿sale? Eso básicamente, eso es un algoritmo, ¿sí? Ahora bien, em, vamos a ver que hay lenguajes algorítmicos. Básicamente dentro de ellos hay dos, los gráficos y los no gráficos. ¿Sí? Los algoritmos gráficos, pues básicamente son aquellos que se hacen a través de un conjunto de símbolos gráficos, ¿verdad? Que nos van a permitir indicar los pasos de manera lógica, ¿verdad? Esos son los algoritmos gráficos. Y los no gráficos, pues son los que utilizan únicamente palabras, son muy parecidos a los lenguajes de programación, se acercan más a cómo trabajan los lenguajes de programación, ¿ok? No hacen uso de símbolos gráficos, ¿verdad? Eh, Dentro de los algoritmos gráficos, no sé si alguien ha escuchado hablar de los famosos diagramas de flujo. ¿Sí? Están los famosos diagramas de flujo. Esos son algoritmos, es un algoritmo gráfico, ¿verdad? Han sido muy utilizados por mucho tiempo. Sin embargo, yo recuerdo que cuando yo llevé mi materia de algoritmos, cuando estudié la carrera, mi maestro decía que ya estaban así como que pasados de moda, como que ya no era muy común escribir algoritmos en un diagrama de flujo, ¿sí? Eh, y pues bueno, tienen un conjunto de símbolos estos diagramas de flujo, ¿sí? Tienen un conjunto de símbolos que son utilizados para llevarlos a cabo, ¿verdad? No nada más es ¿sí? Ahí, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, el primer símbolo es el inicio y el fin. Están los flujos, el paralelogramo ese que está ahí es la entrada y salida, el rectángulo es el proceso y el rombo es para las condiciones, ¿no? Entonces, esos son algunos de los símbolos que utilizan los diagramas de flujo, ¿sí? Les digo, tenemos algoritmos gráficos y este es un ejemplo de ellos. Lo voy a poner así a ver si se ve mejor. Ahí está. ¿Sí? Básicamente son algoritmos gráficos. Pero también tenemos los algoritmos no gráficos. Algoritmos no gráficos. Y un ejemplo de ellos son los llamados pseudocódigos. Son llamados así porque son casi un código. Son casi un código, ya es casi el código en el lenguaje de programación, ¿sí? Por eso es que son llamados pseudocódigos. Ya utilizamos palabras, en este caso vamos a ocupar palabras en español, vamos a ocupar palabras en español para poder
para poder hacer nuestro algoritmo, ¿sí? Para poder hacer nuestro algoritmo vamos a ocupar palabras en español. Ya no vamos a ocupar ¿cómo se llama? Símbolos, sino más bien palabras que nos van a permitir hacer hacer nuestra lógica, poner esos pasos de manera ordenada. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de un pseudocódigo, ¿no? Que de hecho está en PSIN, que es la herramienta que vamos a utilizar para hacer nuestros algoritmos, ¿sí? En nuestro caso, la estructura de un pseudocódigo la va a iniciar con, como está acá, nada más que en lugar de proceso vamos a ponerle algoritmo y su nombre del algoritmo. Va a tener una sección en donde vamos a definir variables. Vamos a tener el código de los pasos. Vamos a ponerlo así, más que código, vamos a poner los pasos del algoritmo. Y vamos a tener el fin del algoritmo. A grandes rasgos, esa es la estructura de un algoritmo, ¿sí? Esa es la estructura de un algoritmo. Inicia con la palabra algoritmo, el nombre que le vamos a poner al algoritmo, una sección que vamos a verla a detalle, donde vamos a definir lo que son las variables que vamos a ocupar, los pasos para el algoritmo, es decir, los pasos a seguir que le van a dar solución al problema que queremos resolver con ese algoritmo, y al final la palabra fin del algoritmo, ¿sí? Básicamente eso es lo que vamos a tener. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. No, profe. Bien. Lo voy a poner de esta manera. Ahí está. Algoritmo, con nombre del algoritmo, definir variables, pasos del algoritmo y finalmente el final del algoritmo, ¿verdad? Así es como lo vamos a manejar. ¿Sale? Esa va a ser la estructura de nuestro pseudocódigo. Y ahora bien, para esto, pues bueno, tenemos que vamos a manejar algunos conceptos que necesitamos utilizar. ¿Sí? Algunos conceptos que necesitamos utilizar. Voy a ponerlo acá. ¿Dónde es? Ahí está. Dentro de esos conceptos que vamos a utilizar, vamos a ver lo que son las variables. Las variables. ¿Qué son las variables? Las variables son un espacio en memoria al que se le asigna un nombre y un tipo de dato. Fíjense lo que es, eso es una variable, ¿no? Es un espacio en memoria al que se le asigna un nombre y un tipo de dato. Eso es una variable, ¿sí? Es una variable. Es un espacio en memoria al que se le asigna un nombre y un tipo de dato, ¿sí? Nosotros vamos a ocupar variables, ¿sí? Las variables nos van a servir para almacenar valores. Su nombre lo indica, son variables, significa que no son algo fijo. Pueden cambiar su valor a lo largo de la ejecución del programa, pueden cambiar su valor, ¿verdad? Entonces,
Pues bueno, en la memoria de la computadora, en la memoria RAM de la computadora, le va a asignar un espacio, pero a ese espacio, como todos los espacios en la memoria de la computadora son iguales, pues lo que hacemos nosotros es le damos un nombre a ese espacio, ¿sí? Le vamos a dar un nombre a ese espacio, le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que ese espacio se llame, no sé, X, ¿no? Pero además de darle un nombre, ¿qué es lo que voy a guardar yo en esa variable? Tengo que preguntarme eso. ¿Qué es lo que yo voy a guardar en esa variable? ¿Voy a guardar números? ¿Voy a guardar letras o valores alfanuméricos, como le llaman? Alfanumérico significa que puede ser letras y números. Voy a guardar fechas. Voy a guardar números, pero que tengan un punto decimal. ¿Qué es lo que voy a guardar yo en esas variables? ¿Sí me explico? Sí. A ver si carga esto. Si no carga, lo dejamos así y continuamos. En un segundo. Por cierto, ya solicité, y estoy solicitando que ya me envíen los correos institucionales de ustedes, ¿sí? Los correos institucionales de ustedes, con la única finalidad de que se puedan conectar a Teams ya a través de esos correos, ¿sí? Que se van a hacer sus correos institucionales, ¿sí? Dichos correos, bueno, se tienen @cosamaloapan.tednm.mx, así es como están. Ya con esos correos, yo los registro directamente aquí en Teams y ustedes se van a ingresar a la app de Teams y ya directamente les van a aparecer, pues bien, les va a avisar cuando yo cree la reunión, les va a avisar si yo pongo algún archivo o algo ahí y van a ver ya sin ningún problema las grabaciones. No sé si actualmente alguno de ustedes ya ha entrado por curiosidad a ver las grabaciones. Yo, profe, ya entré. ¿Sí? Bueno, pues ahí está, sí, sí pueden entrar, pero ya con su cuenta institucional, pues bueno, es mejor. Es mejor. Para los que no lo han visto, aquí en la misma sección de archivos, ahí quedan luego grabadas. Aquí están recordings. Aquí está, bueno, nuestra clase anterior que la grabamos. Aquí está para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Entonces, sin problema, ahí pueden ver las grabaciones. Bueno, vamos a continuar. Aquí en la carpeta de unidad 1, ahí es en donde coloqué estas diapositivas de algoritmos. Y nos quedamos acá en variables. Entonces, voy a insertar aquí, para explicar esto, voy a insertar aquí una tabla. ¿Sí? Vamos a imaginar que esta tabla que estoy colocando aquí es la memoria de la computadora. Aparentemente, bueno, los únicos diferentes son... No, olvidémonos de los colores. Imagínense que todos los colores son blancos. Vamos a ver si aquí me permite hacer eso. Imagínense que todos los colores son blancos. Ahí se pasó de blanco. Sí, así como está. Imagínense, ahí está. Esa es la memoria de la computadora. Entonces, cuando yo digo una variable es un espacio en memoria, es porque, por ejemplo, este espacio que está aquí, yo quiero que este espacio tenga cierto color, ¿sí? O quiero que este espacio se llame X, ¿no? Pero además de eso, además de que yo quiero que se llame X, necesito indicarle qué es lo que yo voy a guardar en ese espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a guardar en este espacio?
entonces surge el concepto de lo que es un tipo de dato, ¿sí? Tipos de datos. En este caso, los tipos de datos que vamos a ocupar en el PSI, que son los que vamos a, es el programa que vamos a ocupar para los algoritmos. Aquí van a encontrar que hay enteros, hay reales o flotantes, hay cadenas, hay de tipo carácter, hay de tipo booleano también. Los enteros y los reales son números. ¿Cuál es la diferencia? Que los enteros, pues obviamente no tienen punto decimal. Solo tienen una parte entera. Mientras que los reales o flotantes tienen una parte entera. Mientras que los reales o flotantes también hay unos que se llaman dobles. No recuerdo si los tiene PSI, pero los voy a mencionar aquí. Es más, los voy a poner juntos. Dobles tienen una parte entera, una parte decimal. Las cadenas admiten letras y números. Solamente que los números aquí con las cadenas no tienen un valor numérico, es como si fueran una letra más. Y los caracteres solo admiten letra o número. Y lo mismo, ¿no? Aquí los números tampoco tienen un valor real, solamente tienen como si fueran otra letra, como si fueran una letra más. Y tenemos los booleanos. Estos admiten valores de cierto o falso, ¿sí? Por sus siglas en inglés podría ser true, false. ¿Sí? Esos son los tipos de datos que podríamos estar manejando en el PSI. Entonces, cuando nosotros declaramos una variable, no solo declaramos el nombre de la variable, sino que también le vamos a indicar cuál es el tipo de dato que vamos a ocupar para esa variable. ¿Sí me explico? Ahora, vamos a declarar las variables, así se llama, declarar variables. ¿Sí? Vamos a declarar las variables. Para declarar las variables en PSI, lo voy a aclarar para que en PSI se pone la palabra definir seguido del nombre de la variable como y seguido del tipo de dato. Ejemplo. Definir X como entero. Entonces ya le estoy diciendo, ¿sabes qué? X va a ser una variable de tipo entero. Va a ser numérica y solamente va a guardar una parte entera. O yo puedo definir Y como real, por ejemplo, ¿no? Aquí me faltó una I. O si yo quiero declarar varias variables en la misma línea, puedo hacerlo. Puedo decirle definir A, B, C como cadena. Entonces ahí estoy definiendo las variables. Le estoy creando ese espacio en memoria al cual le estoy asignando un nombre y también le estoy asignando un tipo de dato.
¿Es claro esto para todos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, esa es la manera en que vamos a declarar nosotros lo que son nuestras variables, ¿no? Es importante que aprendamos a definir las variables. Ahora, existen ciertas reglas para los nombres de variables que se aplican a casi todos los lenguajes de programación. Nombres de variables. La primera regla es, inician con una letra, perdón, ya sea mayúscula o minúscula, inician con una letra. Pueden llevar en segundo término más letras o números. O caracteres como el guión bajo, el guión medio, ¿sí? Podrían llevar ese tipo de caracteres. No admiten caracteres especiales como el numeral, como el signo de admiración, como el signo de interrogación, como el signo de igual, como el ampersand. Esos caracteres normalmente no se admiten, ¿no? No llevan espacios en blanco. Deben ser nombres significativos en el contexto del programa que se va a realizar. ¿Sí? Por ejemplo, si tu programa es de, no sé, calcular el área y perímetro de un círculo, no le debes de poner a tus variables yo amo a Winnie Pooh, ¿sí? Porque luego así me pasa, o sea, me ponen nombres de variables que no están en el contexto del programa, ¿sí? Pues vas a ponerle, no sé, área, perímetro, si es una circunferencia, pues tiene un radio. Entonces hay que ponerle nombres que sean significativos en el contexto del problema que estamos resolviendo, ¿sí? No me interesa si llaman a Winnie Pooh, ¿vale? Pueden amar a Winnie Pooh en secreto y poner nombres significativos de variables. Bien, ahora, ejemplos de nombres de variables. Ejemplos, por ejemplo, lado, ese es un nombre de variable. Si yo quiero poner área, guión bajo, cuadrado, por ejemplo, ese es un nombre válido, ¿sí? Si yo quiero ponerle perímetro, guión bajo, cuadrado. No recuerdo cómo se llama esa notación, pero algo muy común que se hace es, por ejemplo, que tú pongas la primera letra, perímetro, y después cuadrado, por ejemplo. Eso es válido, ¿sí? Y es una buena práctica. Si observan, el comienzo de cada palabra está con letra mayúscula, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos válidos, ¿sí? Un ejemplo no válido, ahora si me pongas área del cuadrado, eso no es válido, no puede llevar espacios en blanco, ¿sí? Área, numeral, cuadrado, eso tampoco es válido, no se deben ocupar caracteres especiales como estos. Y algo que no dije acá, pero lo voy a colocar,
no usar palabras reservadas del lenguaje. Por ejemplo, definir, escribir y leer son palabras reservadas que utiliza PSIN. Por lo tanto, no podríamos ocuparlas como nombres de variables, porque son palabras que ya tienen un significado definido dentro del lenguaje que vamos a ocupar para los algoritmos, que es PSIN. Igual, cada lenguaje de programación tiene un conjunto de palabras reservadas, y ese conjunto de palabras reservadas no podemos utilizarlas como nombres de variables. ¿Sí? ¿Preguntas, ingenieros? No, profe. Ninguna, profe. No, No profe. entiendo, no entiendo esa Ninguna, parte, profe. profe. ¿Perdón? ¿Alguien por ahí tiene alguna duda? Sí, profe, no entendí esa parte. ¿Cuál parte? ¿De las palabras reservadas? Ajá, eso, o sea, ¿nos podría dar otro ejemplo? Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a poner palabras reservadas, ¿no? Por ejemplo, aquí en PCIN, aquí en PCIN vamos a poner en PCIN algunas palabras reservadas. Aquí en PCIN, definir es una palabra reservada, es una palabra propia del lenguaje que vamos a ocupar en PCIN. Entero, real, carácter, mientras, desde, sí, no, son palabras reservadas del lenguaje. Escribir, leer, son palabras reservadas del lenguaje. Entonces, estas palabras que son palabras reservadas del lenguaje, estas palabras que son palabras reservadas del lenguaje, nosotros no podemos ocuparlas, no podemos utilizarlas como nombre de variables, ¿sí? Estas que están aquí, que son palabras propias del lenguaje. ¿Por qué? Porque ya tienen un significado dentro del lenguaje, ya tienen un significado específico dentro del lenguaje, tienen una aplicación específica dentro del lenguaje, ¿sí? Entonces, estas específicamente, nosotros, hay más, ¿eh? Hay más. Yo solamente estoy poniendo aquí un ejemplo. No se deben usar como nombres de variables. ¿Sí me explico? No sé si aclaré la duda. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, mejor. Y así, cada lenguaje tiene un conjunto de palabras reservadas. Entonces, ese conjunto de palabras reservadas no podremos ocuparlas como nombres de variables porque ya tienen un propósito dentro del lenguaje. ¿Vale? Se lo va a rechazar. Entonces ya vimos la parte de variables, ¿no? Ya vimos que una variable es un espacio en memoria al que hay que asignarle un nombre y un tipo de dato. Se le asigna un nombre, pero además tenemos que elegir el tipo de dato en función de lo que yo voy a guardar ahí, ¿verdad? Y en el caso de PCIN, para poder declarar variables, le ponemos definir el nombre de la variable como y su tipo de dato, ¿sí? Y tenemos las reglas para lo que es la escritura de los nombres de variables, ¿sí? Y que inicien con una letra, pueden seguir más letras o números, no admiten caracteres especiales, no llevan espacios en blanco, deben ser significativos y no podemos usar palabras reservadas del lenguaje. La otra cosa que tenemos que conocer, son los operadores. Básicamente los operadores son los símbolos
indican una operación entre las variables. ¿Sí? Esos son los operadores. Son los símbolos que indican una operación entre las variables. ¿Sí? Tenemos operadores. Existen operadores. Son aritméticos. Tenemos operadores relacionales. Tenemos operadores lógicos. ¿Sí? Esos son los tipos de operadores que tenemos. ¿Vale? Entonces, operadores aritméticos. Algunos ya los conocen. Tenemos el signo de más, que es la suma. Tenemos el signo de menos, que es la resta. Tenemos el asterisco, que aquí significa multiplicación. Aquí en PSeInt hace una diferencia. Tenemos este símbolo que es la división decimal, es decir, que me va a dar decimales. Y tenemos también por otro lado lo que sería la... a ver, déjenme, lo encuentro. OnTam, acá está, vamos a ver si... Ahí está, la división entera. Es decir, una división que trunca la parte decimal y solamente me deja la parte entera de la división. Tenemos también algo que se llama mod, que básicamente es regresa el residuo de una división. ¿Todo el mundo sabe cuál es el residuo? ¿No saben qué es el residuo de una división? Profe. Y cuando ustedes hacen 8 entre 3, por ejemplo, toca 2 por 3, 6 y sobran 2, ¿no? El 2 que está arriba de la casita se le llama cociente. El 2 que queda abajo de la casita se le llama residuo. ¿Sí? Y si ustedes dividen 7 entre 3, toca 2 y sobra 1. Ese 1 que sobró es el residuo. Entonces, el mod lo que hace es calcula el residuo o nos va a regresar el residuo de una división. ¿Sí? Entonces, tenemos operadores aritméticos que son suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Son los operadores que tenemos. Suma, resta, multiplicación, división decimal, en este caso división entera y el residuo. También tenemos operadores de relación, ¿sí? Que también son conocidos por ustedes. Tenemos el mayor que, tenemos el menor que, ¿sí? Tenemos el mayor o igual. Tenemos el menor e igual. Tenemos el símbolo de diferente, que aquí es así, que significa diferente. Ves ahí, así se pone, diferente. ¿Ok? Y tenemos el igual de comparación. Tenemos también el igual de comparación, así es como se compara con un doble igual. Esto luego puede variar de un lenguaje a otro, pero la mayoría son los mismos en todos los lenguajes de programación. En este caso, esto es para nuestros algoritmos, para PSeInt. ¿Para qué nos van a servir estos? Pues para comparar. Si yo necesito saber cuál es el mayor de dos números, pues tengo que utilizar el signo de mayor para poder saber que me diga la computadora cuál de los dos es mayor. ¿Sí me explico? Entonces, para eso nos van a servir los operadores de relación, básicamente. ¿Preguntas hasta aquí?
No, profe. No. No, profe. No, profe. Bien. Y tenemos también operadores lógicos, que son el AND, que básicamente significa y. Tenemos el OR, que básicamente significa o. Y tenemos el NOT, que básicamente significa negación. ¿Cómo funcionan estos? Yo quiero creer que en algún momento de su vida llevaron proposiciones lógicas no sé, en la secundaria, en la prepa, en alguna parte tuvieron que haberles enseñado proposiciones lógicas. Entonces, vamos a suponer que yo tengo, vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo P, tengo una proposición que se llama P y tengo otra proposición que se llama Q. ¿Bien? Lo voy a hacer más chiquito. Y me dicen que tengo que hacer P y Q. Tengo que comparar P y Q. Y también tengo que hacer P o Q. ¿Sí? Entonces, si P es cierto y Q es cierto, cuando se hace P y Q el resultado es cierto. Si P es cierto, pero Q es falsa, el resultado de P y Q va a ser falso. Si yo tengo que P es falsa y Q es cierta, el resultado de este va a ser falso. Y si yo tengo que tanto P como Q son falsos, el resultado va a ser falso. Es decir, yo voy a comparar si la proposición P lo que me está diciendo, por ejemplo, el cielo es azul y Q dice, el cielo se puede nublar, ¿no? Son dos proposiciones. Si las dos proposiciones son ciertas, el resultado, es decir, el cielo es azul y se puede nublar, va a ser cierto. Pero si yo tengo, por ejemplo, el cielo es azul en P y el cielo es, no sé, amarillo en P, en Q, perdón, y yo hago el cielo es azul y amarillo, pues el resultado, no, las dos no son ciertas. La primera es cierta y la segunda es falsa. Entonces el resultado va a ser falso. ¿Sí? Para eso nos va a servir, para evaluar ese tipo de expresiones. No así como las que estoy poniendo de ejemplo, pero sí para evaluar algunas condiciones que yo quiera saber. Si en su conjunto, al unirlas por un y, son todas ciertas. Observen que en el P y Q, con que uno de los elementos sea falso, el resultado siempre va a ser falso. Ahora, no es así para el P o Q, que lo tenemos aquí junto. Para el P o Q cambia. Si el resultado es, si P es cierto o Q es cierta, el resultado va a ser cierto. Si P es cierta o Q es falsa, y Q es falsa o Q falsa, el resultado sigue siendo cierto. Si P es cierta, perdón, si P es falsa y Q es cierta, el P o Q va a ser cierto. Pero si las dos proposiciones son falsas, entonces sí, el resultado es falso. Observen que es lo contrario de P y Q. Cuando hacemos P o Q, bastará con que una de las proposiciones sea cierta para que el resultado sea cierto. ¿Sí? A diferencia de P y Q, que cuando uno de los elementos es falso, el resultado va a ser falso. Entonces aquí va a depender de lo que yo quiera hacer. Y tenemos la negación. Tenemos también la negación. Vamos a insertar otra tabla por aquí.
Si yo tengo para la negación, tengo P y le digo not P, es decir, que me niegue P. Si algo es cierto y lo niegas, ¿en qué se convierte? Pues en falso, ¿va? Y si algo es falso y lo niegas, se va a convertir en cierto. ¿Sí? Esto, por cierto, tendría que ahondar en este tema, en una materia que creo que están llevando, que se llama matemáticas discretas. Ahí es donde van a ahondar en este tema. Pero estos son los operadores lógicos. Existen en todos los lenguajes de programación, ¿sí? La lógica de esos operadores es la misma en cualquier lenguaje de programación. Lo único que cambia es la simbología, ¿sí? Porque, por ejemplo, en C#, en C++, en Java, el I se pone con un doble ampersand, el O se pone con un, con un pi, y la negación se pone con un signo de admiración hacia abajo. Entonces, eso es en otros lenguajes de programación, como C, C++, C#, C, C++, Java, así lo utilizan. Entonces, nada más se lo estoy poniendo para que entendamos que, bueno, existen en todos los lenguajes de programación y varía de un lenguaje a otro. No sé si me expliqué con este tema. Sí, profe. Sí, profe. ¿Eh? ¿Los demás preguntas? No se me duerman, preguntas. Bien, ahora. Algo que vamos a estar haciendo comúnmente es leer datos en PSIN, que es el proceso. Si lo ponemos así, lo voy a poner de esta manera. Tenemos, ay, déjenme cambiar este Smart. No era este que quería yo poner. Un Smart. Quiero un proceso. ¿Sí? Tenemos que inicia todo con una entrada de datos. Después sigue lo que es el proceso. Te lo corrijo. Proceso. Y al final, pues está la salida. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son qué instrucciones voy a ocupar para la entrada y qué instrucciones voy a ocupar para la salida? ¿Por qué? Porque para el proceso, pues ya tenemos los operadores, ¿no? Con los operadores vamos a hacer las operaciones que se me permitan realizar a través con las variables, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo le voy a dar yo? ¿Cómo voy a hacer que entren valores para asignarle ese valor a las variables, haga un proceso con esas variables y me devuelva después la salida? Entonces, necesito saber cómo voy a meter datos, que es la entrada, y cómo voy a sacar datos, que es la salida. Al menos aquí en PCIN, hasta ahorita, cómo se hace, ¿sí? Para la entrada de datos, vamos a ocupar leer, así. Esta instrucción nos va a permitir introducir datos, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo aquí definir x como entera y yo quiero leer el valor de x, pues voy a decir leer x. Leer x. Y con eso estaré leyendo el valor de x. ¿Qué significa esto? Significa que el usuario en la computadora va a escribir el valor que quiere para x y cuando presione enter, ese valor se va a guardar
en la variable X. Al decir que se va a guardar en la variable X, pues ¿qué significa? Significa que se va a ir aquí al espacio en memoria que le haya asignado a la computadora X y ahí va a guardar el valor que el usuario le está dando. Obviamente esos valores se guardan ahí de manera temporal, ¿no? Y como es una variable, puede cambiar su valor a lo largo de la ejecución de nuestro algoritmo o de nuestro programa, ¿verdad? Pero es lo que ocurre cuando hacemos leer, ¿sí? En el momento en que el usuario le da Enter, va al espacio en memoria que la computadora le asignó a la variable que se llama X y ahí va a guardar ese valor. Cuando yo quiero hacer una referencia a ese valor, tendría que hacerlo a través del nombre de la variable. ¿Sí? Esa parte es la entrada de datos. La otra parte es la salida. Salida de datos. ¿Sí? Para eso vamos a ocupar la instrucción escribir. Malditas drogas. Escribir. Esto básicamente nos permite imprimir valores y mensajes, ¿no? Lo que son los mensajes. ¿Sí? Ejemplo. Fíjense, aquí está. Vamos a poner el ejemplo. Yo tengo una variable que se llama X, nuevamente definir X como entera, ¿no? Y yo digo escribir dame el valor de X. Él lo que va a hacer esto es va a mandar a la pantalla ese mensaje que está ahí, que dice dame el valor de X, es lo que va a hacer escribir, ¿ok? Y yo después de eso lo voy a leer X. Y vamos a suponer que me están pidiendo que imprima el valor de X más 1. Entonces voy a decir X va a ser igual a X más 1. Le estoy incrementando en 1 el valor de X. ¿Sí? X es igual a X más 1. Y entonces voy a imprimir el resultado. Escribir X incrementado en 1 es... Lo que está entre comillas es un mensaje. Lo que está entre comillas es un mensaje. Lo va a imprimir así tal cual. Y ahora yo quiero que me imprima el valor de X, entonces le doy coma y imprimo X. Le digo, ¿sabes qué? Escríbeme aquí. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Va a ir a donde está X en la memoria, va a obtener el valor que está guardado ahí y va a imprimir el valor de X. ¿Sí? Va a imprimir cuánto vale X. ¿Sí? Si el usuario le dio a X el valor de 10 y después dice X es igual a X más 1, ¿cuánto va a valer X? 11. Oiga, 11. profe, ¿Sí? ahorita tenemos una clase a las 12:10. Ajá, de hecho ya vamos a terminar. X es incrementado en 1. ¿Sí? Entonces, aquí está. Ya lo que va a imprimir aquí, X incrementado en 1 es 11. Es lo que va a imprimir. ¿Vale? Con esto tenemos nuestros conceptos básicos. ¿Sí? Esos son nuestros conceptos básicos. Este video y estas diapositivas que ya quedan aquí en Teams, ya están aquí en Teams para que ustedes las puedan ver, ¿sí? En donde dice unidad 1, ahí se quedan estas diapositivas donde estamos explicando el tema y obviamente al terminar la sesión genera el video correspondiente a la grabación. ¿Vale? Aquí donde dice unidad 1, ahí quedan esas diapositivas. Y acá donde dice recordings, ahí queda grabado el video del día de hoy para que lo puedan volver a ver si es necesario. El día de mañana, en nuestra clase, vamos a comenzar a utilizar el PSIN para que veamos cómo se crean los algoritmos ya utilizando el software. Les pido por favor que lo descarguen. Yo dejé los enlaces para descarga ahí en el Moodle para que descarguen el PSIN y lo instalen. ¿Vale? Sí, profe. Bueno. Chicos, pregunto. ¿Voy bien? ¿Sí se va entendiendo lo que estamos explicando? Porque yo hablo muy rápido y yo creo que nadie me entiende.
Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos entonces en la clase del día de mañana. Que tengan excelente tarde. Profe, Mándeme. tenía una pregunta. Ya ve que había que hacer el mapa conceptual en una aplicación. Map Tool, sí. Bueno, lo descargué, pero en mi computadora no servía, así que quería preguntarle si el mapa lo podía hacer en Word. Ajá, sí, puede ser en Word también. Ah, ok, gracias. De hecho, mañana por ahí vamos a explicar algo acerca de los mapas conceptuales, ¿vale? Porque por ahí me estuvieron preguntando. ¿Va? Bueno, Sí, profe. entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Igualmente, Gracias, adiós. profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós.